Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Muchas gracias a todas las personas que siguen aquí con nosotros en Curiosciencias Radio a través de sabersinfin.com. Doctora, ya no la abandonamos más y si le parece vamos a plantearle algunas otras preguntas que amablemente nos han estado enviando nuestros radioescuchas y nuestros seguidores en Facebook y en Twitter de nuestro público, y regresaremos. Vamos un momento a darles lectura, por favor. Bueno, ya habíamos preguntado acerca de qué es la evolución, así que finalmente con este contexto vamos a darle seguimiento a otro tipo de preguntas ya relacionadas precisamente con los temas que hemos estado abordando. Ricardo, un alumno de la Escuela de Biología de la UAP, que no me quiso dar su apellido, no sé por qué, yo creo para que no lo repruebe, doctor, nos pregunta: ¿cuál es la prueba más contundente que usted puede compartirnos para fortalecer o comprobar la teoría de la evolución de Darwin? La prueba más contundente, yo creo que lo hermoso bueno, y ahí va otra de las problemáticas que hay con la percepción de la teoría de la evolución. Mucha gente dice, bueno, es una teoría, o sea, en nuestro lenguaje coloquial, teoría suena como que no está probado. Claro. Entonces, yo creo que algo de lo bonito de la teoría de la evolución es que está completamente aceptada por la comunidad científica y no hay una prueba. Hay muchísimas pruebas. En todas las partes de la biología se encuentran pruebas de la evolución. Yo creo que para mí la prueba, bueno, la que a mí más me fascina, es el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Todos descendemos de un ancestro común. Y eso tiene implicaciones muy fuertes. De entrada rompe con estereotipos antropocéntricos en el que creemos que nosotros los humanos somos lo mejor. El centro del universo. Claro, y además lo más evolucionado. Y más bien hemos evolucionado por la historia evolutiva que tenemos y por el ambiente en el que nos hemos encontrado. Pero el mecanismo es igual que el de una mosca, que el de un hongo, que el de una bacteria. Y entonces, estamos todos los seres vivos en nuestro planeta, estamos relacionados de alguna u otra forma. Eso para mí es la prueba más contundente de la evolución. Todos los organismos tenemos material genético, este código genético, este genotipo del que hablábamos al principio del programa, en el código del ADN. Y todos los organismos estamos formados de una estructura básica que es la célula. Para mí, esa es la prueba más contundente, pero insisto, la evolución es aceptada por toda la comunidad científica porque tiene evidencia en cualquier aspecto de la biología. Entonces tenemos evidencia incluso en la geología. Podemos ver la geología y ver cómo nuestro planeta ha cambiado. En mucho tiempo han habido cambios muy, muy, muy grandes que se van acumulando. Tenemos evidencia en la ecología, en todas las redes de organismos con su ambiente tanto biótico como abiótico. Tenemos evidencia en la embriología. Y claro, entonces vemos cómo todos los embriones se parecen, tienen etapas muy similares, ¿no? Todos los embriones de humano, de conejo, de pájaro, de pez, tenemos etapas embrionarias muy similares, y conforme vamos aumentando en el árbol filogenético, que por cierto, el árbol filogenético es una analogía que se hace con un árbol, donde la raíz es nuestro ancestro más en común de todos. Claro. Sí, el más antiguo, el ancestro primordial, ¿no? El único ancestro, y a partir de eso se da la gran biodiversidad que vemos. Hay una diversificación de las especies impresionante, ¿no? Entonces, en la embriología nos muestra que estas etapas embrionarias están marcadas en los organismos. Tenemos también los fósiles, ¿no? Que tal vez es lo más popular, lo más conocido, sí, de la evolución. Y entonces tenemos que
profundidades más lejanas de la superficie, encontramos fósiles que son más simples. Y conforme nos vamos acercando a la superficie actual de la Tierra, los fósiles se vuelven más complejos y además más similares a los organismos que encontramos hoy en día. Además de que encontramos las etapas, en muchos fósiles encontramos etapas que le llaman en fósiles clave o la pieza del rompecabezas que faltaba para construir la historia filogenética de algún organismo. Entonces, ya hablamos de la geología, hablamos de la ecología, de la embriología, de la paleontología, pero también la genética. Y en cuestión de genética, como él es la cosa más fidedigna que podemos encontrar, porque podemos ver, además de que vemos similitudes fenotípicas en los organismos, por eso los pájaros parecen pájaros, los reptiles parecen reptiles, los humanos parecemos primates. Esa es una prueba también de ancestría. Claro. ¿Sí? Pero en la genética encontramos lo mismo, encontramos códigos genéticos que se han preservado y que nos muestran nuevamente, regresamos a lo mismo, que todos venimos de un ancestro común. Y una de las percepciones falsas, por ejemplo, dicen, es que nosotros venimos de los chimpancés, ¿no? Esa es una percepción falsa. El chimpancé y nosotros compartimos un ancestro común. De la misma forma que los otros organismos comparten ancestros comunes con pasados, ¿no? Con otras especies. Claro, como el ejemplo marcadísimo de, por ejemplo, el perro y los lobos, ¿no? Que son, digamos, la forma más inmediata que hay tal vez o que nosotros conocemos, porque se sabe o se entiende bien que a partir de ancestros en común, los lobos dieron origen a los perros, ¿no? Si no me equivoco. Sí, los perros descienden directamente de los lobos, ¿verdad? Sí, en ese caso sí, los perros descienden directamente de los lobos y es uno de los ejemplos de rápida evolución que tenemos en registrados. Los perros han evolucionado muy, muy rápido. De forma, primero de los lobos al perro, con la interacción con los humanos, y después la gran diversidad de razas de perros que encontramos hoy en día se dio de una forma extraordinariamente rápida y se da a través de un mecanismo que es la selección artificial, que es algo que Darwin utilizó. De hecho fue el primer capítulo, su primer argumento para tratar de explicar la selección natural. Darwin decía, entiendan la evolución de las palomas y de las palomas domésticas, sí, para que puedan entender la selección natural, que es el mecanismo que describe Darwin en El origen de las especies. De manera un poco empírica, los seres humanos hemos hecho ese trabajo durante siglos, ¿no? Porque nos hemos dado a la tarea de seleccionar precisamente esta cuestión de los perros, de las razas. Nosotros tal vez nos guste un poco una característica de un perro y lo cruzamos con otro perro de características similares, y así vamos fortaleciendo a lo largo de la historia de vida de los perros, hasta el momento en el cual vamos a tener a un perro de 1 metro con 20 centímetros tal vez, y al mismo tiempo o en otra casa van a tener a un chihuahua de 30 centímetros. ¿No es así, sí, doctora? Exactamente, es como mi perro, que es un gran danés, y el de mi hermana, que es un pug. Entonces ahí está la diferencia bien marcada. Eso se da a través de varias generaciones, a través de selección artificial. Entonces, en este caso, los humanos deciden quién se reproduce. Y quién se reproduce dependiendo de las características. Y si me lo permites, entonces vamos a tratar de explicar de qué se trata esto de la selección natural, sí, con este ejemplo de la selección artificial. Entonces, el humano es el que dice, de la variación que tengo en el fenotipo, por ejemplo, el tamaño. Tenemos perros que de una camada van a ser de un padre y una madre, van a ser unos un poquito más grandes y otros un poco más pequeños. Y esta es variación fenotípica. De esa variación fenotípica el humano dice, pues yo quiero el más pequeño, ¿no? Y entonces con este perrito, que es el más pequeño de esa camada, lo voy a parear con el perrito más pequeño de otra camada. Y entonces uno esperaría que, como hay herencia de las características, los hijos de estos dos sean en promedio más pequeños que las camadas en general de ese grupo de perros.
Entonces, si te das cuenta, y esto lo repetimos a través de muchas generaciones, vas a tener perros tan pequeños como los chihuahuas. Entonces, el que decide quién se reproduce, en este caso es el humano, y por eso se llama selección artificial. En la naturaleza ocurre lo mismo, y le llamamos selección natural. Y entonces tenemos variación. En la naturaleza tenemos variación fenotípica, tenemos en la naturaleza algunos animales que son diferentes de otros, aunque vengan de los mismos padres, y de entre ellos algunos van a tener mayor éxito reproductivo. Ahora, en este caso no es el humano el que lo selecciona, sino la propia naturaleza. Claro. ¿Qué puede ser? Pues quién es bueno para encontrar recursos, por ejemplo, comida. Si una hembra come bien, pues va a tener suficiente grasa para poder alimentar bien a sus bebés y sus bebés van a ser también fuertes y etcétera, ¿no? O puede ser que sea su comportamiento apto para escapar de los depredadores o su fenotipo. Imagínense un conejo blanco en medio de la nieve. Se va a camuflajear bien, va a tener mimetismo con el ambiente y los depredadores no lo van a ver tan fácilmente. Entonces, ese proceso de seleccionar qué fenotipos van a tener mayor éxito reproductivo o qué característica va a hacer que estos organismos puedan reproducirse más, es lo que llamamos selección natural. Y si se dan cuenta, para que haya selección natural se necesitan 3 cosas. Primero, variación en las características. Segundo, que esa característica se herede. Y tercero, que la característica aumente el éxito reproductivo. Si tú tienes esas 3 cosas, por consecuencia lógica, va a haber selección natural. Unos van a reproducirse más que otros, unas características se van a pasar a la siguiente generación y otras no, y otras desaparecen. Entonces, eso es la selección natural. Qué interesante, de eso nos hablaba Darwin en un principio. Exacto. Y nos ha costado tanto entender todos estos conceptos que hasta aún hoy en día sigue siendo la evolución un tabú, doctora. Sí. Todavía sigue siendo un tabú. Y es un tabú que lo vemos reflejado en varios aspectos sociales. Un aspecto, por ejemplo, es la política. O sea, los políticos no quieren hablar de evolución y es algo como que sabemos que está ahí, pero no se menciona, ¿no? Otro aspecto social es la religión. Y entonces muchas personas creen que la evolución y la religión tienen que estar en conflicto. Y eso genera tabú, genera querer no hablar de eso porque puede generar conflicto. Que no debería ser así. Si bien hay corrientes religiosas que se encargan de atacar a la evolución o científicos que se encargan de atacar a los biólogos evolucionistas. Científicos que se encargan de atacar a la religión también. Claro, sí, los hay también. Si bien hay casos de ese tipo, no debe haber ninguna conflicto entre religión y evolución, porque incluso, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el Papa Juan Pablo II, que Dios lo tenga en su gloria, dijo que él aceptaba la evolución. Él dijo, si todos los científicos convergen en esta idea, o sea, todos los científicos están de acuerdo en que la evolución existe, esa es una prueba suficiente para darle una validez científica y académica a la teoría evolutiva. Y yo como científica, bueno, yo no soy religiosa personalmente, pero no me causa ningún conflicto pensar en que este proceso maravilloso que ha llevado a la gran diversidad biológica que vemos hoy en día sea obra de Dios. A mí no me causa ningún conflicto. Lo que sí me causa conflicto es que se mezcle qué es ciencia y qué no es ciencia. Claro. Y eso es un problema importante porque las generaciones de nuestros jóvenes que van estudiando necesitan tener una buena formación científica para el desarrollo de nuestra sociedad. Híjole, son bastante variados los temas relacionados a la evolución. Seguiremos en unos minutos más aquí en Curiosciencias Radio a través de sabersinfin.com platicando con ustedes. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.